McLaren volvió a marcar el ritmo en Spielberg y tuvimos una clasificación donde Norris voló para perfilar su recuperación en el Mundial. Gasly causó un caos para varios favoritos en la definición y Bortoleto dio una gran sorpresa al lograr su primera Q3 en la Fórmula 1. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la clasificación del Gran Premio de Austria. Sin amenaza de lluvia y temperaturas aún más altas comparadas con lo visto ayer, dio inicio una quali que realmente no tuvo tantas incidencias en la primera parte. En el fondo, contrario al viernes, Stroll y Aston Martin enfrentaron mayores complicaciones y el canadiense se estancó. Cuando parecía dar pasos positivos en prácticas, Lance terminó eliminado en la 16ª posición de esta Q1 a 51 milésimas del corte, y aquí hay que destacar que en la parte media la lucha fue demasiado apretada. Aún quedando fuera, solo 2 décimas de infracción le separaban del top 5, lo que muestra que para todos el mínimo error se podía pagar caro. Esteban Ocon tampoco pudo avanzar con el Haas y cayó 17º. Justo detrás encontramos a un Tsunoda que sufrió otro descalabro. En una jornada complicada para Red Bull, el nipón se quejó de la falta de agarre en el tren delantero y aunque en realidad estuvo a solo un par de décimas de Max en esta sesión, no le alcanzó para avanzar. Muy mal momento del japonés, quien acumula 5 grandes premios sin llegar a Q3 y 3 eliminaciones en Q1 dentro de esas 5 fechas. Carlos Sainz fue otro que quedó lejos de su compañero. El piloto español finalizó en 19ª posición tras reportar daños al suelo. El Williams al final de la tanda se deslizaba por todas partes y parecía con problemas de balance. No hay explicaciones al respecto por ahora, pero en general Carlos no afronta un buen momento. Viene en una racha de 3 eliminaciones seguidas en la Q1. Y para cerrar, Hülkenberg también sufrió por un error propio y es que bloqueó en la bajada de la posterior, lo que le dejó en el fondo de la parrilla comparado con un Bortoleto que pasó a la Q2 e inició una jornada memorable. En la segunda sesión hubo una bandera roja, pero producto de que el pasto se volvió a incendiar tras una pequeña salida de Hamilton en la última curva. Es un problema que está pasando en diferentes circuitos y que aún no logran solucionar tras descartar el uso de otro tipo de planchas para que los coches no suelten tanta chispa. Pero bueno, esto no cambia mucho el día. Fernando Alonso, quien intentaba salvar la jornada de Aston Martin, aunque empujó bastante al final, quedó a poco menos de una décima de la Q3. El piloto español mantiene la esperanza de puntos tras lograr el puesto 11, pero innegablemente hay cierta desazón en cuanto ayer parecía que Aston Martin tenía para más. Si bien hay que tener en cuenta el cambio de temperatura que hace los tiempos más lentos, el registro de Stroll en la práctica 2 fue 2 décimas más rápido que el mejor del equipo en clasificación. Por lo que con respecto a otros, parece que les costó más el calor este sábado. Alexander Albon fue otro que rozó la Q3 con un Williams que no cumple con las expectativas por ahora. El tailandés sigue superando a Sainz, pero desde el punto de vista técnico no tienen el ritmo que esperaban del coche este fin de semana. Hadjar enfrentaba tras la racha positiva que traía y quedó 13º, superado por un Lawson que volvió a Q3. Colapinto por su parte mostró progresos comparado con el viernes donde quedó último y logró entrar a la Q2, pero fue notable que las curvas rápidas le cuestan un poco este fin de semana y no pudo avanzar más, finalizando en el puesto 14, mientras Gasly pasó siendo 4 décimas más rápido que Franco. Oliver Berman ratifica que Haas sigue con debilidad para clasificar tras su puesto 16. En carrera rinden mejor, pero a una vuelta llevan tiempo sin meterse hasta la ronda final. Y llegó la Q3. Al frente Norris arribó con un dominio incontestable en cada sesión en la que participó hasta el momento en este gran premio. Lideró la práctica 2, la práctica 3, la Q1 y la Q2. Pero no solo eso, sino que con una diferencia marcada incluso con Piastri, por lo que partió como favorito por la pole. Y es que centrándonos en otros rivales como Verstappen, el neerlandés se mostraba insatisfecho con el balance del Red Bull y en los tiempos no se podían acercar. Tampoco los Mercedes, solo Leclerc medio aparecía pero a 3 décimas de Norris en la Q2. Así que sin darle vueltas, con esto ya se pueden imaginar el resultado si no vieron la quali. Desde el primer intento, Lando lideró con el McLaren e impuso una diferencia de 2 décimas sobre su máximo perseguidor, que en este caso no fue Piastri sino Leclerc. El monegasco sorprendía a los de Woking para colarse en segunda posición, mientras Hamilton era cuarto también cerca de Oscar. De ahí para atrás venían con neumático usado, por lo que para un tiempo más competitivo de Russell y Verstappen quedaríamos pendientes a la definición. Hubo ciertos problemas en la salida del pit del primer intento,
descontento con el tráfico en el carril, que llevó a una investigación a Russell por incorporarse de forma incorrecta. Continuando con el intento final, Piastri buscaba redimirse de una primera vuelta regular, pero una situación ajena terminó con sus chances. Resulta que en el último sector, Pierre Gasly cometió un error y perdió el control del Alpine. Si bien no le pegó a nada, esto trajo banderas amarillas que hicieron que Piastri no pudiese arrancar el giro, y que también limitaron a un Verstappen que venía para cerrar la vuelta y tuvo que abortar por ello. Con Oscar y Max fuera de la pelea, Lando tenía prácticamente asegurada la pole, ya que Leclerc y Hamilton tampoco mejoraban su marca. Pero para no especular, el británico terminó de rematar con un vueltón. Lando arrasó en el cierre y rompió la barrera para alcanzar el 1.03 metiendo medio segundo a Leclerc. Norris simplemente estuvo volando y no tuvo rival en esta quali. Si bien se dieron circunstancias, Lando y McLaren fueron bastante superiores a los demás este sábado con un ritmo abrumador. De esta manera, el británico alcanza su tercera pole de la temporada, con la que intenta responder a Piastri en la lucha por descontarle en el mundial y aspira a una redención. Leclerc aprovechó tanto enredo y metió una primera fila valiosa para Ferrari, por lo que fue una buena jornada en ese sentido para el monegasco, aunque la diferencia con la punta fue bastante grande. Piastri cerró tercero al no poder mejorar y queda con un sinsabor por la situación, y al verse superado por su compañero, mientras Hamilton regresa a la segunda fila más cerca de Leclerc que en otros lugares, menos de una décima le separó. Russell cerró en quinta casilla con el Mercedes a 7 décimas de Norris. Lawson fue otra de las sorpresas porque en medio del caos firmó su mejor quali en la F1. El neozelandés se mostró muy sólido este sábado para llevarse la sexta posición. Otro que acaba el día con frustraciones Verstappen, que se quedó sin el intento final por lo ocurrido con Gasly. No tenía para la pole, pero por cómo venía con los sectores podía meterse en segundo lugar, y al final largará séptimo. Octavo tenemos a un Bortoleto al que debemos destacar, y es que por fin rompió la racha y logró su primera clasificación a Q3 en la categoría. Todo el fin de semana se ha mostrado fuerte y este resultado es una prueba del potencial que tiene. La suerte no le ha sonreído en otras fechas, pero particularmente en Austria ha tenido un ritmo competitivo que tras varios años devuelve a Brasil a un top 10 en la F1. Antonelli cerró noveno en un día muy discreto y Gasly quedó décimo tras el error de la última curva. Les dejo la parrilla completa del Gran Premio de Austria. Ahora repasemos algunos comentarios generales del top 10 en Spielberg. Días como hoy son los que tanto necesita Norris, sin errores en clasificación, siendo muy rápido y dando mensajes de autoridad que reafirmen su confianza. No se puede dormir en los laureles porque aunque tenga diferencia de ritmo con los demás, la carrera es otra cosa y al mínimo error puede caerse. Pero en términos generales es positivo para él cómo dio vuelta a su situación en este Gran Premio. Tiene que salir con todo para aprovechar y descontar en el Mundial, pero sobre todo con mucha cabeza si llega a tener que pelear. La velocidad indiscutiblemente la tiene tanto él como McLaren, pero depende de sí mismo para lograr el objetivo. Charles Leclerc rinde los sábados y como repetimos, Ferrari no es que pueda sacar mucho pecho hoy cuando siguen a medio segundo, pero al menos por posición están metidos adelante y aspiran a que en carrera su ritmo sea mejor. Por ese lado viene el monegasco para asegurarse una oportunidad al frente. Oscar Piastri no tuvo suerte con la vuelta final, pero tampoco estuvo fino. Ha sido superado por Norris y debe manejar la situación con calma. Parece un gran premio para controlar los daños y está en segunda fila, así que no debe entrar en pánico. Aún tiene chance de intentar algo en la carrera, pero debe correr pensando en que la presión la tiene Lando por los últimos acontecimientos. Lewis Hamilton tiene como marca recortar la brecha con Leclerc y a pesar de la incomodidad en este gran premio obtuvo una buena posición de partida. No es el lugar en el que quiere estar, pero entiende que no puede subir las escaleras con un solo paso y por ello es positivo su sábado con respecto a Charles. Mañana jugará un papel clave en la estrategia y debe atacar para buscar su primer podio de rojo. George Russell viene de ganar en Montreal y arrancó en los libres 1 esperanzado, pero a la hora de la verdad parece que con estas condiciones Mercedes no tiene para luchar con McLaren. Sigue siendo un lugar de partida para pelear por el podio, pero no están satisfechos viendo la diferencia. Mañana veremos si con tanque lleno mejoran. Liam Lawson es de los pilotos más criticados esta temporada, pero hoy hay que reconocer su labor. En esta quali rindió y dio vuelta a lo que venían siendo sesiones muy complicadas. Con esto no salva su futuro, pero si mantiene un ritmo similar y lucha por puntuar puede contrarrestar la presión que tiene detrás. Es raro ver a Verstappen atrás en el orden y hoy fue algo circunstancial.
mal. La primera vuelta la hizo con neumático usado y no pudo cerrar el giro con nuevos, por lo que tuvo mala suerte. Evidentemente no es el fin de semana esperado por Red Bull, les falta mucho grip y con las altas temperaturas se notó más, pero por ritmo aún pueden pelear por el podio. En realidad tenían para que Verstappen se colocara por delante de Ferrari y Mercedes. Tendrá que ser paciente en este duelo. De Bortoleto ya lo dije, es impresionante porque los rookies es quien partió la temporada con peor auto y por eso le ha tocado remar más. Es una obviedad decirlo, pero el Sauber también ha mejorado. Sin embargo, el ponerse delante de Hülkenberg es otra muestra del potencial del campeón de la F2. Mañana deben aferrarse a una buena estrategia porque los puntos son posibles. Kimi Antonelli en algunas partes del Gran Premio parecía ir incluso un poco mejor que Russell, pero en los momentos claves no consiguió meterse donde esperaba. En general ha sido una fecha difícil para Mercedes y el italiano tampoco tuvo un buen rendimiento desde lo individual. El día de Gasly lo mancha el final, pero siendo justos, para lo que parecía tener el Alpine por sensaciones, Pierre logra un resultado mejor al esperado y estaba empujando demasiado. Meterse a Q3 es algo muy bueno por el lado del francés que aspira a puntuar. El problema está con el motor que en recta les lastra. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Austria. ¿Cuáles son sus predicciones para la carrera? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.